Ámbito internacional tenemos mucho por abordar con Joaquín Bernardis, quien habitualmente tiene este micro de análisis internacional y lo recibimos. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Liliana. Del Observatorio Sí. de la Universidad Católica, y todas las veces que te necesitamos aquí firme. Y en este caso vamos a hablar de un tema que es de público conocimiento y que todavía está haciendo impacto, que es lo ocurrido en México. Sí, bueno, otro hecho muy similar a lo que ocurrió en el 2019, pero en ese contexto con lo que fue el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? El famoso culaquianazo en el estado de Sinaloa. Ahora estamos más ubicados en la región central, ¿no? Y mucho más cerca de lo que es la Ciudad de México. Básicamente, después de lo que fue la época del Chapo Guzmán y el famoso cártel de Sinaloa, aparece un nuevo cártel, obviamente, ¿no? Si hay un vacío de poder, otro aparece para ocuparlo, y más en el crimen organizado. Y en este caso, el cártel más poderoso de México es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Como dice su nombre, está en el estado de Jalisco, queda contra el Océano Pacífico, en la zona central de México. Y lo que ocurrió es, por unos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con la Guardia Nacional de México, la muerte de su líder, nada más ni nada menos, ¿no? Y obviamente eso generó una reacción muy violenta por parte de las distintas bandas que conforman este cártel, que entre otras noticias, además de lo que es la muerte de su líder, el Mencho, en los últimos meses fue acusado como organización terrorista por los Estados Unidos. Claro. Entonces eso también, y el mismo Mencho tenía un precio en su cabeza, como en su momento fue Nicolás Maduro, como ha sucedido con también otros líderes del narcotráfico, de 15 millones de dólares. Y bueno, claramente la muerte de este líder generó muchos enfrentamientos dentro de lo que es la zona central mexicana, bastantes bloqueos de carreteras, que eso fue tal vez lo que las distintas embajadas de los países en México destacaron, exactamente. Pero lo cierto es que ya en el día de ayer por la mañana, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que la situación estaba bastante normalizada. Bien, en este aspecto se actuó rápido, porque uno ve imágenes de carreteras cortadas, de quemas y demás, de negocios inclusive, que son abordados por estas personas y destruidos completamente, y uno se pregunta si México estaba preparado para una situación así. Digo, tomó esta represalia con el Mencho y había preparado un operativo para lidiar con esta situación. Y lo cierto es que no estaba muy preparada la situación, porque también hay que tener no solo en cuenta la reacción estatal, que tardó prácticamente un día en resolver el problema, sino también que la población no estaba avisada de lo que pasaba en el terreno, de lo que le ocurrió al Mencho, y claramente las personas, y sobre todo, a ver, en Jalisco hay una localidad muy turística, Puerto Vallarta, donde hay muchísimos extranjeros de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos y Europa, también de Centroamérica, y veían columnas de humo, que eran carreteras bloqueadas porque se estaban incendiando, ahí como se ven en las imágenes, los medios de transporte, y hubo caos. También las gasolinerías también fueron el eje central de las quemas, y todo lo que era la movilidad. Y después un amplio operativo para trasladar al Mencho, que dicho sea de paso también en las últimas horas ha trascendido la situación en la cual se lo encontró, o cuál fue el detonante por haberlo encontrado, ¿no? Y cuántas personas fuertes de este aspecto también tienen algunas situaciones sentimentales o familiares y terminan siendo encontrados de esta manera. No, totalmente, totalmente. A ver, este líder de este cártel, digamos, ha sido alguien también muy importante dentro de la comunidad, ¿no? Tienen este arraigo con la comunidad. Lo mismo ha pasado con los distintos cárteles de Colombia, ¿no? En la década del 80, del 90. Y bueno, ahora habrá que ver qué sucede. Siempre pasa que se piensa que se elimina al líder. Y que se elimina al grupo y no es así. No, y las estructuras suelen ser bastante resilientes. Tal vez hay un tiempo de transición muy violento, por supuesto, para ver quién va a ser su sucesor, pero ya lo vimos con lo que fue el cártel de Sinaloa. Antes estaban los Zetas, por ejemplo, incluso en la misma región, antes de este cártel de Jalisco Nueva Generación, había otro que se llamaba el cártel del Milenio, y el Mencho formaba parte y fue ascendiendo de a poco.
lo interesante del historial del Mencho era que formaba parte de las fuerzas policiales, ¿no? Claro. El cártel de Jalisco se cruzó con el crimen organizado y de esa manera fue ascendiendo en la estructura de poder hasta tener su propio cártel. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, que seguramente hayan pequeños escenarios de violencia para ver el sucesor. Sí. Y cómo va a reaccionar el Estado mexicano y también teniendo en cuenta que se les viene el Mundial, por ejemplo, y está en la zona central. Eso te iba a preguntar, porque Sheinbaum dijo la gobernabilidad está legitimada, como que no habría una sucesión en este tema, pero bueno, muchos turistas de todas partes del mundo van a estar en esta región y uno se pregunta si México está a la altura de las circunstancias para garantizar la tranquilidad y la vida de tantas personas. Se estima que sí, pero digo, también el cártel está en un momento clave, ¿no? Sí, para mí ahí va a haber un rol muy importante de los Estados Unidos en términos de cooperación antinarcóticos, con la DEA seguramente, las agencias de inteligencia, para ver, bueno, cómo mitigar los riesgos, digamos, de estas bandas, porque varias de las ciudades que van a ser sede, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, están ubicados en el centro donde, bueno, hay bastante presencia, como mencioné, es muy probable que en los próximos meses, tal vez antes del Mundial, haya una escalada de violencia, de microhechos de violencia, de ajuste de cuentas entre distintos líderes de bandas de este cártel para ver quién va a ser el capo máximo, ¿no? Y bueno, la FIFA también está preocupada en ese sentido. Me imagino. Pero la lógica debería ser de que los Estados Unidos deben estar preparando el terreno como para avanzar en ese sentido y tratar de neutralizar cualquier tipo de crisis en un mundial donde, bueno, cuando se hizo la reunión de líderes donde participó Milei de la Junta de Paz, estuvo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Es cierto, es cierto. Bueno, cuántas cosas, ¿no?, que ocurren en este aspecto. Y preguntarte si tiene rival esta banda, es decir, porque me imagino que con el líder muerto por allí el rival toma más fuerza, ¿no? Intenta posicionarse más allá del ajuste de cuenta que pueda partir del propio grupo afectado. Bueno, a ver, hasta lo que ocurrió el fin de semana era muy difícil decir que tiene rivales, ¿bien? Porque lograron tener bastante preponderancia militar y eso no es algo menor, o sea, en distintos hechos que fueron ocurriendo de enfrentamientos con la Guardia Nacional Mexicana, al realizarse allanamientos se encontraron materiales, armamento pesado, ¿no?, que contaba el cártel de Jalisco Nueva Generación. Es muy probable que, como ocurrió con estos cambios de nombre de cárteles, es muy probable que surja, ¿no?, un nuevo cártel muy similar, con otro nombre, un nuevo líder, ¿bien? Y que de nuevo se suelen ocupar las distintas zonas. Suele haber uno que tiene mucha preponderancia en el norte, y ahí tiene su negocio con los Estados Unidos. Claro. Otro en el centro, que ahí tiene negocio con lo que es el Pacífico, con Asia, con lo que viene a ser Ecuador, por ejemplo, porque el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene muchos vínculos con las distintas bandas narcotraficantes del Ecuador, ¿no? Y ahí Daniel Noboa tiene bastantes preocupaciones sobre ese tema, también con nuestra propia región, con el cono sur del continente. Y hay algunos cárteles también ubicados en el sur, ¿no? Pero suelen ser tres grandes bandas con las que se divide el Estado mexicano y el crimen organizado. Y ya los cárteles que están en el sur suelen estar muy relacionados con la trata de personas, de migrantes que vienen del sur, obviamente el narcotráfico, pero esos suelen ser como sus principales puntos que suelen gestionar. Qué pena ciudades tan hermosas, ¿no? Con esta realidad que sabemos que existe y ahora quedó más de manifiesto por lo ocurrido con el Mencho, pero bueno, de todas maneras, reacomodándose con el pasar de los días, una persona me decía que lentamente están volviendo a la normalidad, que vive en la zona, me dice, pero bueno, nos podría haber pasado cualquier cosa porque esto no estuvo advertido, ni mucho menos, simplemente ocurrió e inmediatamente nos tuvimos que quedar en casa durante por lo menos una jornada y media. Sí, sí. No, eso en términos de la ciudadanía sí los afectó mucho y también al turismo porque, como bien mencionabas, son ciudades turísticas muy importantes. Uno tal vez tiene bastante presente la costa atlántica y del sur, ¿no?, la península de Yucatán, pero lo cierto es que toda la costa del Pacífico también suele atraer mucho turista, sobre todo América, de nuevo, Estados Unidos, Canadá,
que suelen utilizar la costa del Pacífico para hacer surf, por ejemplo, y es un turismo mucho más local, mucho más arraigado a las costumbres locales y claramente se puede ver afectado por estos sucesos. Pobres economías regionales, ¿no? Bien, bueno, Joaquín, entonces en el seguimiento de los días, ¿vuelve la calma o se espera quizás alguna situación de violencia para, si se quiere, lo que es saldar deudas en este atentado? Y, a ver, viendo lo que fue la experiencia del cártel de Sinaloa, es muy probable que sí veamos hechos de violencia, no de gran escala, sino mucho más local y de ajuste de cuenta entre los distintos líderes de bandas territoriales, ¿no? Los que estaban por debajo de la línea, que bueno, eso siempre en México termina afectando los indicadores, ¿no? Pero acá habrá que ver si logran resolver sus cuestiones internas dentro del cártel de Jalisco o lo que sea de él en el futuro antes de estas fechas, ¿no? Donde va a haber mucha concurrencia de turistas, ¿no? Y México claramente va a poner en juego su imagen a nivel global. Seguro. Bueno, ahora nos vamos a Estados Unidos, pero no porque está nevando mucho, cosa que es cierto, y la verdad que hay una situación realmente muy grave en Nueva York, sino también porque Donald Trump se vio afectado por su propio país, porque la Corte Suprema de Justicia no avaló estos aranceles que él había impulsado, entendió la Corte que era incumbencia del Congreso, y bueno, y en este caso, ¿qué puede pasar ahora? Bueno, le cambió básicamente su principal instrumento de política exterior, ¿no? Básicamente, al principio de su gestión, Donald Trump emitió una orden ejecutiva, donde básicamente, a partir de una emergencia económica internacional, tenía la potestad de establecer los aranceles que él quisiera, ¿no? Sin intervención del Congreso. Y justamente lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos es que está bien, digamos, el Poder Ejecutivo puede establecer aranceles, pero elegiste el camino equivocado para hacer eso. Ahí en el fallo, en las distintas opiniones de los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, se menciona que se podría haber utilizado la Ley de Comercio de la década del 70, que fue la respuesta que tuvo Donald Trump. En un principio le sacaron los aranceles, ¿bien? Estados Unidos legalmente para el extranjero ya no tenía puestos los aranceles, los famosos aranceles de Donald Trump. Donald Trump redobló la apuesta, ¿no? Entró ahí en un tironeo con el Poder Judicial estadounidense, pero trató de utilizar los mecanismos que medianamente le recomendó la Corte Suprema, invocó esta ley de la década del 70, la Trade Act, la sección 122, que le permite establecer aranceles uniformes, esa es la gran diferencia, aranceles uniformes a todos los países del mundo. Claro. Antes, con la orden ejecutiva, él podía establecer 300% a China, 50% a Brasil, darnos descuento a nosotros arancelario. Según la cara del cliente. Exactamente, exactamente. Ahora busca que sean uniformes, ¿bien? Y empezó con un 10%, pero ya durante el fin de semana los volvió a subir a un 15%. Para todo el mundo, y ahí también entra la cuestión de Argentina. Sí, eso te iba a decir, Argentina mira de cerca lo que pasa con los aranceles, tipo vaivén, ¿viste? Sí. Pero porque tiene un cierto impacto en nuestros productos, obviamente, y es importante. Bueno, porque, claro, o sea, el acuerdo que firmó el gobierno de Milei hace una semana con los Estados Unidos, eran bastantes concesiones argentinas en términos de regulaciones, propiedad intelectual, de inversiones, varias concesiones arancelarias, y Estados Unidos se comprometió en la mayoría de los puntos a hacer una rebaja de estos aranceles globales de la ley anterior de Donald Trump. Bien, ahora nosotros nos comprometimos a realizar concesiones. Claro. Los Estados Unidos, y claro, eso todavía no lo sabemos exactamente. Argentina era uno de los países más beneficiados dentro del anterior esquema comercial de los Estados Unidos por ese acuerdo, pero ahora dimos concesiones y no sabemos qué va a pasar. Bien. Y uno de los mayores ganadores, se fueron haciendo distintos análisis, fue Brasil, que pasó de tener casi un 50% de aranceles a tener un 15%. Claro, obviamente. Bien. Todos los países que negociaron con los Estados Unidos se vieron perjudicados. Ahí tenemos a Japón, la India, Vietnam, distintos países también de Centroamérica que fueron haciendo microacuerdos con los Estados Unidos y nosotros mismos, y ahora no sabemos qué va a pasar. Bien. Solamente tenemos la certeza de que se aplican aranceles uniformes, pero en lo negociado eso todavía no estaba pautado. Hay que ver si vamos a volver a negociar los compromisos estadounidenses, qué va a suceder en ese sentido, o si vamos a tener un 15%. Ahí hay una cuestión política de fondo que lo dificulta,
Me preguntaba, digo, por algún aspecto está bueno que haya ocurrido esto porque alguien le pone un límite, ¿no?, a decisiones por ahí demasiado volátiles o demasiado intempestivas y que estaban preocupando a la economía global en este intento que tiene Donald Trump, evidentemente, de marcar agenda. Sí, y en un año electoral, ¿no?, que se vienen las elecciones legislativas. Pero sí, es una acción bastante importante lo que sucede dentro de los Estados Unidos en este sistema republicano de equilibrio de poderes, porque la Corte Suprema y varios de los jueces que nombró Donald Trump en su anterior gestión votaron en contra de Donald Trump. Claro. Bien, todo un tema. Eso también es importante de ver, como ya también estos jueces no están tan apegados a quien los nombró o quien impulsó su candidatura, sino que tratan de respetar, digamos, los balances clásicos del sistema republicano, ¿no? Y cómo en ese sentido, por lo menos hasta ahora, no se erosionó demasiado la democracia estadounidense, ¿no? Claro. Vos sabés que, Joaquín, que esos temas me apasionan. Ojalá pudiéramos hablar largo y tendido porque hay tantos temas en el ámbito internacional, pero no quería dejar de reseñar que hoy se cumplen 4 años, ingresamos en el 5º año de la guerra de Ucrania, que también, ¿no?, amerita una reflexión porque también Estados Unidos se ha metido en este intento de llegar a la paz, pero por el momento no tenemos alguna buena noticia cercana como para referenciar, ¿no? No, es medianamente lo que veníamos hablando las últimas semanas, ¿no? Están en el tablero de negociaciones, continúan negociando básicamente los puntos más sensibles. Esto que hablábamos, ¿no?, del invierno, sí, no solamente en Estados Unidos, sino también en el terreno ucraniano, de cómo están tratando de hacer microavances o tratar de impactar al enemigo de la mayor manera posible, y a la vez en Europa, o si se han reunido previamente también en Medio Oriente, ver si pueden negociar sobre todo el reparto territorial y la infraestructura energética, ¿no? Y Estados Unidos teniendo un especial interés en la reconstrucción de Ucrania, ¿no?, sí, que sería su 5º año de guerra que esperábamos durara poco y ya ingresamos en este tramo, así que esperemos que pueda haber novedades en corto plazo, aunque todavía falta bastante según lo que charlábamos, ¿no?, antes y hoy también. Joaquín, gracias por venir, como siempre es un placer. Gracias a ustedes por